primero de todo, muchas gracias por venir a este modesto, de hecho, estaría bien coger un libro para mostrarlo, a este modesto homenaje a Su Majestad, a este libro que se llama Los catalanes si tenemos rey, y que Antonio, como el mejor publicista que yo, pues lo levanta para que se vea. Porque se trata básicamente de esto, de un libro de homenaje, pero bueno, ahora lo desgranaremos. Antes de todo, primero, muchas gracias a todos los que estáis aquí por venir, por demostrar este apoyo a la causa constitucionalista, a la gente que nos sentimos españoles en Cataluña, que pensamos que España es nuestro país y que merece un respeto, y por lo tanto, porque este libro va de eso. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a todos los diputados, autoridades, Alejandro, Juan, Javier, Ana, Albert, Amalio, José, Eduardo, te he dicho ya, Sonia, o todos vosotros, todos los que estáis aquí, no me quiero dejar ningún nombre, por mostrar vuestra fidelidad y vuestras ganas. Y sobre todo a este magnífico plantel de ponentes que realmente merece mucho la pena y que sin ellos este acto pues, no tendría el lustre que va a tener. Y también muchas gracias a los periodistas, porque la verdad es que siempre que montamos aquí un acto, siempre se vuelcan, siempre lo hacen con una profesionalidad encomiable, y la verdad es que por eso me gusta hacer actos aquí. Primero porque como buen periodista sigo pensando que está en mi casa, a veces estoy de acuerdo y a veces no con lo que pasa, pero es mi casa y yo siempre les agradezco que nos acojan, y por tanto una vez más les doy las gracias. Los catalanes sí tenemos rey. Aquí, este señor aquí al lado, Antonio, que es una de estas personas que abrieron brecha cuando nadie había brecha. Aquí hay uno más también que no quiero decir nombres porque me lo voy a dejar algunos, es injusto, pero bueno, digamos lo encarno en ti. Y servidor nos pusimos en esta aventura de hacer un libro de desagravio a Su Majestad por todo lo que ha pasado en Cataluña. No voy a personalizar, porque tampoco es el sentido que queremos hacer un acto en positivo, pero han pasado muchas cosas, digamos, para faltar al respeto al que es el jefe de Estado constitucional de una monarquía parlamentaria que es nuestro país. Y yo creo que nosotros creemos que el respeto institucional siempre se tiene que mantener. Y no ha sido así. Y de hecho, cierto lema que ciertos partidos han difundido, con que si los catalanes no tienen rey, los catalanes no tenemos rey, lo han difundido como si fuera un elemento del todo, cuando solamente de una parte. Es cierto, hay una parte de los catalanes que no lo consideran suyo, no lo consideran su rey, su jefe del Estado, pero para otros muchos sí que lo es. Y sí que nos entiende. Nacho, hombre, ahí lo tienes. Hombre, no, hay que guardar lo último así hasta el último momento. Además, si venía Ana, venía Nacho, estaba clarísimo. Pues gracias por venir. Pues esto. En este momento, que hay gente que piensa que nosotros no merecemos la pena, porque en el momento que se dice las autoridades políticas dicen que los catalanes no tienen un rey, y obvian que muchos que somos catalanes sí que tenemos rey, pues pensamos que había que explicitarlo, y no solamente yendo a tertulias o yendo a radios, a teles, que está muy bien, ¿no? Vamos allí, decimos que sí que tenemos rey, de que nos sentimos muy españoles, está perfecto, ¿no? Pero queremos encarnarlo en algo que quede, que es un libro que reúna a un buen número de catalanes. Hay muchos que estáis aquí, otros que deberíais estar y que simplemente por un tema de espacio, por un tema de tiempo, bueno, y porque somos una editorial pequeña y nos coordinamos como podemos, no habéis podido estar, pero que represente a la diversidad de la Cataluña constitucionalista, que sí que quiere a su rey, y muchos de ellos desde un punto de vista republicano. Hay muchos en este libro que son republicanos de corazón, pero que consideran que Felipe VI encarna esos valores democráticos y cívicos de la España constitucional. Y que por lo tanto han querido colaborar, aunque en el pasado han llevado un pico tricolor o ya han defendido la República, pero creen que Felipe VI ahora mismo encarna esos valores que nos hacen un país moderno, avanzado y democrático. Y en este libro, que es insisto, es un homenaje a Su Majestad, para que sienta que muchos catalanes sí que le queremos cuando va a un acto y 20 le pitan, pero cuando 20 le pitan, pues parece de repente, según cómo enfoques y según los medios, cómo lo vendan, parece que aquello es un clamor. Claro, yo también es cierto que yo he visto protestas a favor de Ana Gabriel en Ginebra con satélites en directo, y había 15 tíos, y a conectarlo en el telediario de una cadena pública catalana. Pero eso, pocos hacen mucho ruido y muchas veces parece que no existimos. Y hemos querido que esos muchos que somos tengamos voz. Y de esto va este libro, por eso el catalán.es se ha lanzado a esta aventura, porque queremos representar la voz de esa Cataluña que aguanta, que resiste, y queremos plasmarlo. Y no me enrollo más, porque aquí lo que importa es que hablemos.
Aviso, hay gente que me ha avisado que tiene que salir un poco antes. Si ves que hay un desfile, no es que se aburran, ni que nos quieran hacer un feo, es que tienen compromiso. De hecho, la primera Ignacia, de hecho, va a la primera porque tiene un compromiso y me dijo, yo quiero ir, pero me tengo que ir a tal hora. Y dijimos, tú tienes que estar y te vas cuando tengas que irte. Porque tú eres imprescindible, como toda la gente que estáis aquí, como todos vosotros, como todos vosotros. Nacha de Pano ya la conocéis, empresaria, activista. Lleva tiempo en las redes sociales dando la cara por todos nosotros. Tiene un plus de popularidad porque bueno, ha conseguido, gracias a su ingenio y a su defensa, digamos, aferrizada de los valores constitucionales, pues ahora están en sitios como medios como Voz Populi, como el radio, y me dejaré algunos seguramente, pero esto es lo que yo te sigo, y es un orgullo tenerte aquí. Aparte eres amiga, luchadora, estamos en 20.000 foros, en 20.000 chats, dando la cara por lo que toca defender, y por tanto es un orgullo y pido un aplauso para Ignacia. Gracias. Bueno, este libro tiene como título una obviedad, ¿no? Los catalanes sí tenemos rey. Tanto los que nos sentimos catalanes como los que se sienten que tienen rey, como los que no sienten que tienen rey. Todos tenemos rey, porque todos somos ciudadanos de momento del Reino de España y nuestro jefe de Estado, con su poder emanado de la Constitución, es el rey actualmente Felipe VI, ¿no? Pero estas obviedades, ahora mismo estamos en un momento en el que hace falta remarcarlas una y otra vez, y no de palabra, como bien dice Sergio, sino por escrito, que quede, que se sepa, porque se está reinventando la historia y rehaciendo todo lo que es el entramado de convivencia que nos hemos dotado desde la transición, que probablemente es la mejor época de toda la historia de España. El libro nos da muchísimos argumentos para defender el por qué tenemos rey contra gente que nos va a argumentar que ellos no lo tienen. Empieza con tres textos muy valiosos de Pepe Varela, con el contexto histórico, de Teresa Freixas, hablándonos de dónde emana el poder del rey, y de Félix Ovejero también con el poder político y sociológico de la corona. Y después de este primer armazón de una gran importancia intelectual, pues ya vienen aportaciones de distintas personas que no tienen más mérito que el pronunciarse y no tener vergüenza y no tener miedo de decir que ellos tienen rey, y desde cuándo sienten, porque siempre lo han tenido, desde cuándo lo sienten su rey. Hay muchísimas explicaciones diferentes y uno ve cómo cada uno ha llegado a la misma conclusión por muchos caminos diferentes. Yo, por ejemplo, en mi participación, por supuesto, como todos, dije lo que había supuesto para mí el discurso del 3 de octubre del 17, cuando el discurso de una sola persona nos sacó del marasmo en el que nos encontrábamos todos psicológicamente. Yo creo que en la vida de todas las personas hay un momento en el que se prueba, en el que el carácter sale a relucir, en el que hay que preguntarse de qué mimbres estás hecho y si lo que tus padres te han transmitido eres capaz de ponerlo en la práctica o no. Felipe VI lo puso en práctica el 3 de octubre del 17 y ahora mismo lo está pagando, porque se le están oponiendo desde muchísimos sitios. O sea, él estuvo por nosotros cuando nosotros nos sentíamos muy solos, y justo es que ahora nosotros estemos con él, porque ahora mismo el rey está muy solo. Yo me imagino lo que debe estar pasando mientras redacta ese mensaje de Navidad en el que tendrá que andar pisando alfileres y midiendo cada palabra, cada espacio y cada respiración. Porque su poder, que es tan moral y tan de prestigio y tan de árbitro por encima de la batalla, es de una naturaleza muy sofisticada y tiene que ejercerlo con muchísimo tiempo. Hablaba con Amario, que ha venido desde Madrid para estar con nosotros. La escena tremenda de hace 2 días en la inauguración del AVE a Murcia, ¿no? Cómo Pedro Sánchez, el presidente del gobierno
que se ve a sí mismo como presidente de la República, se saltaba el protocolo y se ponía por delante, mientras nuestro rey, que es, yo creo que además es el mejor rey en el peor momento, y quizás por eso mismo, ¿no? Porque hacen falta las grandes personas en los momentos más difíciles, se quedaba atrás. Era una escena que a mí me dolió y que era muy simbólica. Incluso era muy simbólica en el hecho de que fuera en el AVE y a Murcia, porque hay un refrán que los que han tenido contacto con Murcia sabrán, porque ellos con la autoironía de la que hacen gala, porque no son solemnes como en Cataluña, lo repiten constantemente, que es aquello de mata al rey y vete a Murcia. Efectivamente, mata al rey y vete a Murcia, porque fue en el andén de la estación de Murcia, ¿no? Entonces, en este proceso tan minucioso de desintegración del Estado de Derecho que estamos viviendo por fases, la última fase va a ser la de la monarquía. Y muchos de nuestros derechos dependen de que el rey siga ahí. Porque imaginaos lo que sería una república a la española, una república que solamente puede ser de izquierdas, porque la República Española está teñida, no es un campo de acción, sino que tiene ideología. Los que la defienden siempre hablan de repúblicas para estar ellos, de presidente. Imaginaos ahora mismo con un presidente de la República, con Pablo Iglesias, como Monedero o como Pedro Sánchez. ¿Cómo sería nuestra convivencia y dónde estarían nuestros derechos? Tenemos la enorme suerte de contar con Felipe VI, que tiene sentido de la historia, una persona que cuando va al Prado ve el álbum de fotos de su familia, tiene todo el peso de la historia detrás, y nos protege en la medida que él puede, pero nosotros tenemos que ser también activamente defensores de él, que simboliza a nuestro país, nuestros colores, nuestra historia, y lo que es el hecho mismo de ser español. No me voy a alargar más porque yo también he reivindicado en mi parte la liturgia. Creo firmemente que la monarquía, cuanto más se acerca, más se aleja. Creo que la monarquía debe mantener la liturgia porque todos la necesitamos, porque en él es la representación de todos nosotros y tiene que haber una liturgia monárquica que nos represente y que esté por encima de todo como lo está. Y ahora mismo para nosotros catalanes es una figura absolutamente imprescindible y a la que estamos además profundamente agradecidos, porque cuando nadie nos defendía y pasamos 48 horas muy negras, él habló. Y nunca hay que dejar de lado el poder de una sola persona. Una sola persona muchas veces puede cambiarlo todo. Y eso tenemos que saberlo, también para nosotros mismos, para nuestra actuación. Porque todos, cada uno en nuestro sitio, podemos cambiar muchas cosas. Nada. Muchas gracias, Ignacia. Bueno, ahora viene el turno de... Bueno, yo creo que tú estabas en la... Yo creo que tú estabas en la cuando inauguramos el catalán, o me equivoco. Sí, siempre me has embarcado. Yo te engañé ya, ¿no? Ya fuiste engañado en aquel momento. Y creo que también fue aquí también el lugar del crimen. Creo que sí, creo que sí. Bueno, es que Félix, yo creo que debe ser la persona más atracada del universo, ¿no? Es que no tengo personalidad. Yo creo que te hemos atracado tantas veces. Bueno, es que podía hablar de sus magníficos artículos en El Mundo, de su defensa continua de los valores constitucionales. Ahora apadrina una nueva aventura, El Jacobino. Bueno, es otra historia. Es otra historia, pero bueno, la padrina es, o sea, que está siempre en candelero, siempre está defendiendo los valores cívicos de nuestro país frente a populismo, nacionalismo, separatismo diversos. Él reclama simplemente un país en el que se dialogue, que se pueda vivir y sobre todo, bueno, que interactuemos sin estos fanatismos locos que estamos teniendo en los últimos años. Y no pienso decir nada más porque es que, Félix, claro, es que te hemos atacado tantas veces, que estás en tantas cosas y en tantos sitios que más que un activista eres un orgullo. Un aplauso para Félix. Hola amigos, yo quería contar, a ver
Sí, acércate. ¿Se me oye? ¿Se me escucha? Si lo acercas y lo bajas un poco, perfecto. Me acerco, como así, que parecía un ciegecito allí en la Gran Vía, como era bajito, no se acuerdan ustedes. Me van a permitir la impudicia de la primera persona. Quiero recrear cuál fue, y no me gusta eso, pero lo voy a hacer porque creo que tiene alguna enseñanza de alcance general, el 3 de octubre de 2017. Les voy a contar una historia, un pequeño relato que incluye un plagio, una predicción afortunadamente fallida y un secreto que naturalmente no revelaré. Pero antes una modesta digresión teórica, es mi disposición. Si cuando se habla de republicanismo, de república, en sentido genuino, es para oponerlo al poder despótico. El poder despótico era el de la vieja tradición monárquica de si quiere el rey, es la ley. El poder del déspota es frente a eso nace el concepto moderno de libertario, esa idea asociada al republicanismo, que es no estar sometido al poder arbitrario. Gouvernement no voy mal. Nosotros no estamos sometidos a otro poder que es el poder de la ley. Es el contexto, y hasta aquí la digresión teórica. Y ahora la anécdota. Ese fin de semana, yo por razones importantes personalmente, tenía que viajar fuera de Barcelona y no estaba aquí, aunque el día anterior me había reunido con unos cuantos amigos constitucionalistas, de los cuales alguno queda por aquí. Entre ellos María José, por ejemplo, que yo reconozca, porque por ahí no se ve mucho, pero seguro que alguno más. También con amigas como Cayetana, que vino por Barcelona aquel día. El caso es que me fui paseando por allá y escuchando las noticias debidamente ordenadas y manipuladas, que recibía en todo el mundo, la supuesta represión que estaban ejerciendo las fuerzas de orden público en Cataluña. Entonces leo en el muro de Facebook un texto de un magnífico amigo mío, Alejandro Molina, en donde escribía, hacía una modesta reflexión, Alejandro Angó, que se encuentra en el muro, él hacía una modesta reflexión acerca de la intervención de la policía. Con el dedito lo copio y se lo envío a los amigos del País. En ese momento yo colaboraba en el País, no por mucho más tiempo, pero no por esto, ¿no? Entonces, al cabo de una hora, me escriben y dicen: Félix, vamos a sacar tu artículo porque es importante, lo vamos a sacar en primera inmediatamente, ¿no? En mitad de aquel día turbulento. Yo le digo: oye, perdona, esto no es mío, es de un amigo que se llama Alejandro, y dice: no, esto tiene que firmar por un catalán y que sea de izquierdas, ¿no? Y así que mi texto más leído no es mío, eso lo acabo de confesar. Yo añadí el título de la reflexión de mi amigo era ¿dónde está la desproporción? La idea es la siguiente: es inconcebible, leo solamente el primer párrafo para que pillen la idea. Es inconcebible que se pueda calificar de error o torpeza que las fuerzas del orden encargadas de ejecutar la resolución judicial del impedimento del referéndum cumplieran precisamente con su cometido. ¿Cuál es el error? Que usaran la fuerza. Oigan, un antidisturbio no es un filósofo de la palabra que aborde su tarea por el método deliberativo de disuadir con argumentos a quien con su comportamiento delictivo se apodera ilegalmente de los locales públicos. La fuerza del orden interviene cuando el delincuente, persistente en su conducta, ya se ha desatendido de la fase deliberativa, que precisamente ha concluido con una resolución judicial que ha sido desatendida. Por eso solo queda el recurso de la fuerza, porque el derecho no es más que fuerza, es la regla que determina quién en un conflicto puede usar la fuerza y cuánto. Intelectualmente no se puede estar, premonitorio, como Pedro Sánchez, a favor de la legalidad, pero en contra de su efectividad. El conjunto de la reflexión, aparte de matizar todas aquellas mentiras, y en aquel momento las fuentes eran escasas, en donde al final apenas unos pocos seguidos en unas circunstancias en las que cualquiera de los fines de semana en los chalecos amarillos no se podían comparar en la magnitud de los perjudicados, pues lo que nos recordaba era algo muy sencillo. La ley materializada es el punto final del ejercicio colectivo de la razón pública. Nosotros en el Parlamento deliberamos atendiendo a las razones, mal que bien, que capturan los intereses, las voluntades y las ideas de todos los ciudadanos, y una vez eso cuaja en un criterio compartido, que es la ley, que la ley no me limita la libertad, sino que me asegura la libertad frente al déspota, frente al poderoso,
como alguna vez he dicho, la ley es el poder de los que no tienen poder. Y en ese momento, cualquier intento de negociar la ley es traicionar ese espíritu genuinamente republicano en ese sentido. De eso, esa fue mi plagio, que acabo de confesarlo, pueden ustedes adivinar mi carrera intelectual, aunque no tiene la magnitud del plagio del presidente de gobierno, pero en fin, algo que añadí algo, creo que tal vez el título o alguna cosa. La segunda parte de la historia, bueno, a partir de ahí ya no les cuento lo que empezó a suceder, porque efectivamente mi nombre era el más público de los dos, aunque el mérito no era mío. Empecé a recibir correos, WhatsApp de amigos de todas partes del mundo, académicos, tratándome de fascista, la de Dios es Cristo, ¿no? De traidor, en fin, gente de mi facultad, en fin, bueno, muchas cosas, pero bueno, formaba parte del paisaje mental asumido, aunque en ocasiones resulta ser doloroso. La segunda parte de la historia, la parte esa que decía, la predicción fallida, es cuando a media tarde se escuchaba, yo estaba paseando por allí, en asuntos míos, y se escucha que el rey va a hablar. Y yo temblando, entonces me acuerdo que lo escribí en el muro, que era mi modo de tratar con Dios y el mundo. Dije, espero que no utilice la palabra diálogo, porque eso no era diálogo, eso era someterse a la voluntad arbitraria de quienes estaban chantajeando a la comunidad de los españoles. El caso es que yo me subí al avión, no podía escuchar en el momento el discurso, no lo escuché, y al bajar un amigo me envía WhatsApp y dice, ¿has escrito tú el discurso del rey? Ya ven, una segunda atribución que tampoco era mía, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué es lo que se estaba diciendo allí? ¿Qué es lo que estaba recordando y recordó con notable precisión el rey? Pues que aquello que se acuerdan ustedes del articulado de la Constitución de Cádiz, recuerden los primeros capítulos. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Artículo segundo. La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de una persona o familia. La soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente derecho a establecer sus leyes fundamentales. La aspiración última de los secesionistas era que el rey era tratar con un rey feudal, como si fuera dueño, como si él pudiera negociar y pudiera cuartear algo que es de todos, siempre lo he dicho. Yo vengo de la tradición más radical de la izquierda, mi próximo libro autobiográfico, un momento para la publicidad, se llama La razón en marcha, ¿no? Pero digo que el territorio político es lo más superlativamente comunista que ustedes pueden imaginar. Todo es de todos, sin que nadie sea dueño de parte alguno. Uno cuando está en Barcelona, cuando está en Sevilla, cuando está en Madrid, tiene los mismos derechos que un madrileño, un sevillano. Entonces esa idea que sostiene tantos despropósitos de decir, no, es que esto es... No, aquí no hay nadie que esté invitado, porque todo es de todos y cada uno que estamos dentro de las fronteras, y esta vez, si tiene sentido decirlo, de España, del Estado español, estamos ciudadanos de pleno derecho. Por eso, dicho sea por delante, la idea esta de ciudadano no grato, incluso para Otegui, no, nosotros no somos dueños de la Universidad de Barcelona, no podemos excluir porque no es nuestra, somos circunstancialmente usufructuarios de algo que nos proporciona el conjunto de los españoles o el trasfondo de la Constitución. Y el rey, lo que nos estaba recordando era exactamente eso. Pues cuando yo me bajé del avión y tuve este segundo recordatorio, estaba diciendo que no había nadie por encima de la ley, que él estaba sometido a la misma Constitución de todos, y lo único que recordaba era que, no señores, esto no es un territorio que negocia sus privilegios o sus intereses con el conjunto, conmigo, porque yo no soy más que la materialización simbólica de la Constitución española, en ese momento y en ese instante. Y ahí terminaba mi historia. Bueno, mi historia termina cuando llego a Barcelona, los autobuses tienen que parar en la Plaza España, y a duras penas me tengo que encapuchar como puedo, porque la Gran Vía estaba señoreada por hordas que estaban quemándolo todo, es que la complicidad de las autoridades, de nuevo la fuerza frente al poder, la fuerza despótica que intimidaba, y siempre une la posibilidad de que te reconozca algún alumno, y afortunadamente llegué a mi casa, estaba enfrente, creo que en el camino encontré, no sé si quemando algo, el señor Castells, que vivía enfrente mío, porque o estaba haciendo sociología barata, en la vida. Pero ahí acaba el conjunto de la historia. Bueno, luego hay un pequeño secreto, pero dado que es un secreto no lo voy a contar, que era un motivo de vida seguro. Seguro que no. Era para tener la atención, nada más.
incorporado a Amable Marichalar, que es uno de los entrevistados en el libro, y que hará luego, cuando acabemos, una breve locución para cerrar el acto. Pero bueno, ahora toca el turno, claro, vosotros la conocéis como diputada, actualmente es diputada de Ciudadanos, pero claro, yo fui su editor. Publicamos un magnífico libro, que ya, bueno, magnífico por el trabajo que hizo ella, que fue traducido al catalán, el episodio nacional dedicado a Gerona, de Benito II, y por lo tanto, o sea, hizo un trabajo magnífico, los textos de Roger Soler también, un comentario muy chulo. Pero bueno, estás prácticamente porque tú desde tu actividad política o antes de tu actividad como sociedad civil catalana y antes de tu actividad como periodista, pues llevas ya un tiempo pues denunciando los excesos de los en Cataluña y además, como tú bien dices, viniendo del lado oscuro, porque tú además hace poco has protagonizado un libro que se llama ¿Por qué dejé de ser nacionalista?, que ha editado Libros Libres y que os recomendamos, en el que, bueno, Ana y otros cuantos más han dicho cómo vieron la luz y descubrieron que el nacionalismo es lo que es y que esto de la comunidad democrática entre los españoles y el Estado de Derecho es algo que vale mucho la pena. Por lo tanto, tenía todo el sentido del mundo que ahora formara parte de este libro y es un orgullo que lo hayas hecho. Un aplauso para Ana. Bueno, muchas gracias. Lo primero, eras y eres mi editor. Me voy a llevar un libro porque sí que quiero advertir que vuelo a ciegas porque yo... ¿No tienes? No me ha llegado. Entonces Ay, yo, correo. digamos, sé lo que he escrito yo, pero no sé Pues, lo que han escrito ya los te demás. Mira que estoy en muy noble y sabrosa compañía. O sea que una de las cosas que da gusto de que tu editor sea Sergio es que siempre te pone en noble y sabrosa compañía. Ahora, cuando hacía esto lado oscuro, revisando mis memorias del lado oscuro, pensaba, mira, tanto rey tenemos los catalanes, tanto rey tenemos, que hasta los nacionalistas han tirado de eso. Yo me acuerdo haber visto a Durán Lleida, en sus épocas de esplendor, sacándose la chistera una posible solución a la cuestión catalana que pasaba en volver a los reyes católicos, a una especie de España confederal agrupada por arriba, agrupada por la corona. Rápidamente Pujol se lo quitó a la cabeza y otra gente, pero que a Durán se le ocurrió esta solución, o sea que él quería utilizar al rey para dar salida. Bueno, yo creo, en el libro y en otros textos he hablado ya del efecto que me hizo a mí el discurso del 3 de octubre, creo que no voy a redundar en ello, más Ignacio lo ha explicado muy bien, creo que nos representa bastante a todos. Sí me gustaría hacer algunas reflexiones. A ver, yo digamos, he tenido el privilegio de conocer al rey en persona, pues por persona interpuesta, pues él está casado con una conocida mía, a la que todos... Pues el hecho de que ella fuera periodista, bueno, pues facilitó un acceso, incluso antes de acceder a la jefatura del Estado. Y yo me acuerdo que hubo un antes y un después de este contacto directo con Felipe VI, porque, a ver, yo creo que todos en algún momento nos ha hecho gracia ser republicanos, ¿no? Es una cosa, digamos, pues que parece, yo misma, pues en mi hotel si se me preguntaba, decía, hombre, pues yo creo que los pueblos adultos tienen repúblicas y que la monarquía es un poco para pueblos más infantiles. Ahora ya no lo diría por varias razones. Una, bueno, yo creo que si algo estamos comprobando estos días y de una manera muy dolorosa es que vale más querer ser demócrata que estar en democracia. O sea, la democracia puede ser muy despótica, como estamos viendo estos días. O sea, con los mecanismos democráticos se puede vulnerar, como nos lo explicabas tú, Félix, o sea, cuando no hay voluntad democrática, cuando no hay un verdadero espíritu de la ley y de la libertad, se puede utilizar cualquier cosa para machacar a la gente, ¿no? Y en cambio, pues la monarquía, yo creo que nadie puede negar que si miramos el conjunto de la historia de España, ha tenido un efecto mucho más benéfico que maléfico, que también se le pueden reprochar cosas, pero precisamente porque España es un carajal, porque España es un país que tiende a la inestabilidad política, tiende a las asonadas militares o civiles, tiende al despotismo, tiende al exceso. Entonces, yo insisto, cuando yo conocí a Felipe VI en persona, tuve una especie de epifanía, de revelación, porque me di cuenta lo que era conocer a alguien que no tenía que ganar elecciones para estar ahí. Porque claro, todos los que estamos aquí estamos de una manera u otra muy vinculados a la política y es verdad que en democracia, bueno, pues la democracia tiene sus luces y sus sombras, pero el hecho de que estos vaivenes electorales, estos cortoplacismos, a veces pues hacen muy difícil tener una política de luces largas, que es lo que nos suele hacer falta en España, política de luces largas.
A ver, hacía falta una política de luces largas para transitar, mejor o peor, del franquismo a la democracia. O sea, hacía falta un rey para quitar a un dictador y probablemente ahora hace falta un rey para quitar a otro dictador. Ahí lo dejo de momento, ¿no? Por otro lado, a ver, yo veo aquí muchas personas, a mí me subleva mucho que los que nos gusta el rey, nos declaramos desacomplejadamente monárquicos, nos intenten presentar como una panda de casposos y de fachas. Cuando yo creo que una cosa que tenemos que empezar a poner valor ahora mismo es que tener rey es mucho más moderno de lo que pretenden algunos. Porque esto de, yo no lo he votado, yo no he votado a Pablo Iglesias y me lo tengo que comer. Yo no he votado a Pedro Sánchez y me lo tengo que comer. Yo desde luego jamás habría votado a Irene Montero y no habría votado a Pere Aragonés, y ahí están, y los tengo que... Entonces a lo mejor está bien alguien al que no ha votado nadie y a la vez hemos votado todos, de algún modo. Alguien que está por encima, y eso a veces se quiere presentar como algo romántico, rancio, como una cosa preilustración, como de la novela de los mosqueteros, que no nos olvidemos que los mosqueteros defienden a la reina que no tiene exactamente razón. O sea, el famoso collar de la reina está donde no debiera, y en realidad la novela de Dumas es muy astuta porque el que realmente encarna la modernidad es Richelieu. O sea, el que encarna el Estado moderno es Richelieu, y D'Artagnan representa que es algo así como es simpático anacrónico, ¿no? Y de hecho al final de la novela Richelieu expresa el deseo de contar con D'Artagnan para que trabaje para el Estado moderno, pero es que yo quiero invertir los términos. Yo creo que en un país como España lo más moderno es tener rey, y lo más cutre es no tenerlo, visto cómo funciona nuestra clase política. Entonces yo también quería contar una anécdota de la que además es copartícipe alguien que está aquí, una persona muy querida, un buen amigo mío, que me acompañó a casa de mi padre a rescatar. Mi padre falleció el pasado mes de marzo y, digamos, por razones largas y tristes de contar, y tardó unos cuantos meses en acceder a unos efectos personales, por ejemplo, este reloj que era de mi padre, y ahora lo llevo yo. Entonces, bueno, finalmente el día que conseguimos llegar a acceder a casa de mi padre y sacar objetos muy preciosos para mí, intentábamos llevarlos a mi residencia aquí en Barcelona, que yo vivo en el centro, vivo en la calle Portaferrissa, y normalmente la manera normal de llegar es bajar por la Rambla, parar ahí un momento, tal, en fin. Este amigo mío que me lleva en coche, íbamos bajando por Balmes, Pelayo, y empiezo a decir, caray, ¿cuánta policía? Dice, pero si no hay guardia urbana en Barcelona, la han puesto todo aquí, ¿y cuánta brimo? ¿Y qué pasa aquí? ¿Y qué pasa aquí? Y al final pasaba que el rey estaba en el Liceo, estaban los reyes, Felipe Leticia en el Liceo, y por un lado lo habían llevado media escondida, o sea, yo me enteré en ese momento, y soy una persona habitualmente informada, venía por el aniversario del Liceo, y por otro habían cortado aparatosamente todo. Vamos, que si había algún antisistema oleante de la CUP que no se había enterado que estaba el rey, si querían quemar, nomás les faltaba poner una flecha ahí, ¿no? Y entonces yo ahí me di cuenta y tomé conciencia de que realmente nos tenemos que mosqueterizar un poco, porque realmente hay una voluntad de apagón de la institución monárquica, porque hay una voluntad de apagón del Estado. Aquí hay muchos republicanos de salón. Si España fuera una república, los independientes probablemente serían monárquicos. Como España es una monarquía constitucional, son republicanos. O sea, lo que quieren no es dinamitar una institución, quieren dinamitar el Estado en su conjunto. Dicho lo cual, yo también le haría una crítica a la institución, que es que, como creo que comentaba Nacional Paz, que es verdad que el discurso al rey le cuesta caro, a la Casa Real le cuesta caro, y yo tengo la impresión que desde entonces hay por un lado una voluntad de apagón de la institución. No hemos visto al rey en la entrega de despachos judiciales en Barcelona. El rey cuando viene aquí, pues parece que venga a escondidas. Pero yo también diría que la institución se está desanimando. A ver, no olvidemos que la primera obligación de una dinastía real es perdurar, igual que en su día se llegó a decir que don Juan Carlos se llevaba mejor con la izquierda que con la derecha, porque no tenía miedo de que la derecha la derrocara. O sea, digamos que era un cálculo. Igual voy a llevar bien con los socialistas, porque son los que me van a legitimar. Yo creo que ahora, bueno, hay un peligro de que la institución monárquica piense que ha perdido la batalla si la sociedad civil no engrosamos las filas de los desacomplejadamente monárquicos y realmente no damos la imagen de que defender la figura es ser mucho más transversal, que no es una cosa ni siquiera de antiindependentistas, que lo somos, de constitucionalistas, que lo somos,
de fachas, que alguno lo será y a mucha honra. Simplemente es que todos tenemos que estar con el rey porque todos estamos con España y todos estamos con el imperio de la ley que defendía aquí Félix Ovejero. Y yo creo que hay gente que quiere apagar la institución porque a la institución le ha entrado el miedo. Y creo que si el rey se arriesgó por nosotros el 3 de octubre, ahora nos tenemos que arriesgar todos nosotros por el rey. Y ahora es como... Bueno, antes de dar paso a Ana, una pequeña cuña. Comprad el libro. Comprad el libro, lo tenéis fuera, no podéis comprar la música que sea el libro, pero es importante que el mensaje llegue. Y para eso es importante que el libro circule. Por lo tanto, os lo pedimos simplemente porque pensamos que el libro está muy bien, no solamente es por el tema de hacerlo, pero también estas ideas han de llegar. Es un magnífico regalo para Navidad, y sobre todo para el resto de españoles, para que se den cuenta de que aquí cada vez que vean en un telediario a Aragonés o a quien sea diciendo algo contra el rey, que vean que no es cierto y que mucha gente en Cataluña sí que estamos con él. Y ahora viene Ana Losada, que, bueno, dado que tengo aquí al lado a Antonio Robles, voy a hacer una pequeña comparación. Porque uno de los principales ámbitos de lucha por nuestros derechos es el ámbito de la lucha lingüística, es una lucha por los derechos civiles. Una lucha en la que un país democrático como España, que tiene un jefe de Estado tan ejemplar como Felipe VI, pues no tendría que estar, porque deberíamos tenerlos garantizados, pero que no los tenemos. Igual que hace 40 años, pues Antonio, Santiago y otros muchos fueron los que empezaron a crear las bases de lo que está pasando ahora, gracias a Ana estamos empezando a conseguir las primeras grandes victorias. Ellos consiguieron algunas, pero el conseguir que toda España, realmente toda España, y que multitud de medios y de compatriotas se den cuenta de lo que está pasando aquí, de que cuando Antonio y mucha gente como él lo decían, y mucha gente, hay gente que se lo creía y otra gente que, digamos, lo veía de manera escéptica, y ahora ven que eso ocurre, es porque gente como Antonio, que ha sido, y mucha gente que estáis aquí, insisto, no os menciono a todos porque para no dejarme nombres, por eso digamos, lo encarno yo los dos. Hasta llegar a Ana y su lucha con la Escuela de Todos, con la Asamblea con la Escuela Bilingüe. Ya sabemos que muchas de las entidades que estáis aquí representadas, muchas formáis parte de esa plataforma que Ana encabeza, y queremos que estuviera aquí Ana por eso, porque Ana representa lo que es ahora mismo, lo que muchos de los que estáis aquí como otras entidades, que todas vosotros trabajáis duramente, estamos consiguiendo, que poco a poco el constitucionalismo catalán, por mucho que parezca que Cataluña lo domina todo, que el independentismo lo controla todo, pero ese espacio para la disensión, para la lucha, para la rebeldía, puede conseguir frutos, puede conseguir complicidades en todo el resto del país, y por lo tanto Ana no solamente ha colaborado porque sea una activista de primera orden desde hace mucho tiempo, porque encarna lo que muchas personas durante décadas han trabajado duramente, han sufrido represalias, han sufrido dolor, han sufrido persecución, para que ella, insisto, muchos de los que estáis aquí también formáis parte de la resistencia, pero queríamos ahora como representante de toda esta gente que hables, y muchas gracias por tu lucha y por tu trabajo. Muchas gracias por la introducción. Y bueno, estoy contenta de estar aquí, a punto de que lleguen las fiestas de Navidad, pues estar entre amigos, ¿no? Algunos tienen una cena, pero nosotros tenemos un acto de lucha y compartido con todos vosotros. Bueno, yo me alegro de haber participado en este libro, ¿no? Creo que, como muchos de ciudadanos catalanes y del resto de España, pero yo creo sobre todo catalanes, no me había planteado nunca si era monárquica o republicana. Simplemente pues, me considero ciudadana de este país, convencida de que como ciudadana tengo un papel para defender nuestra democracia, y soy monárquica desde el 3 de octubre del 2017. Y creo que hay otros muchos ciudadanos en Cataluña que también lo son desde ese día. Y el 3 de octubre, pues yo recuerdo dónde estaba con mis compañeros de Sociedad Civil Catalana preparando una gran manifestación, o lo que nosotros queríamos que fuera una gran manifestación. Estábamos en la sede y llevábamos horas allí trabajando y sabíamos que era el discurso, y todos nos pusimos en una pequeña sala a ver la televisión. Seguro que está aquí Arturo, por aquí se acordará de ese momento emocionante. Y me vi allí mismo como veía a mis padres el 23F esperando la intervención del rey.
para saber qué iba a ocurrir en este país, ¿no? Y esa misma sensación la tuve el 3 de octubre esperando escuchar al rey algo que me diera la esperanza de que las cosas no iban a cambiar, de que íbamos a superar ese golpe que había supuesto para todos el 1 de octubre. Y su discurso no nos defraudó y salimos de allí con energía y seguros de que íbamos a triunfar el día 8 de octubre. Salimos a la calle y había caceroladas en contra del discurso y nosotros que caminábamos hacia nuestros coches nos atrevimos a decir viva el rey, ¿no? Aquel día él nos salvó a muchos y nos dio esperanza de que las cosas podían ir a bien y que no iban a ganar los malos, que no eran otros que los que quieren acabar en ese momento y que todavía continúan en ello con nuestra democracia. Creo que es importante defender al rey en Cataluña porque es otro símbolo más de nuestra nación española, nuestra nación cívica. Y creo que en Cataluña, como todos sabéis y compartís, los símbolos de la nación están continuamente siendo atacados, ¿no? Se ataca al rey, se ataca a nuestra historia común. ¿Cuántos de nuestros hijos estudian el descubrimiento de América sin sentirse culpables de ser españoles por haber masacrado a los pueblos indígenas, ¿no? ¿O cuántos de nuestros hijos estudian qué significa el 6 de diciembre y qué aporta a nuestra historia el 6 de diciembre? ¿O cuántos de nosotros viajamos o visitamos ciudades en Cataluña y vemos que las banderas no ondean como deben de ondear en todos los ayuntamientos en Cataluña? ¿O como cuántos de nosotros vemos y sentimos y repudiamos cómo se expulsa al español de cualquier ámbito en Cataluña? La justicia, el rey, la lengua común, las banderas, la historia común es el objetivo del ataque del nacionalismo, ¿no? Y hoy en día vivimos una situación que ya se está convirtiendo en algo así como la tormenta perfecta. Esta mañana me hace una entrevista de un estudio que están haciendo sobre polarización política en Cataluña, que mejor sitio para hacerlo, ¿verdad? Y os decía, yo es que creo que nuestra polarización es como doble. Estamos aquí en la tormenta perfecta porque no solamente tenemos a los independentistas contra los que no somos independentistas, sino tenemos también a la izquierda contra la derecha, ¿no? A los que nos llaman fachas contra los que son demócratas puros, ¿no? Y es así. Y en medio de todo esto, realmente la figura en la que nos podemos agarrar es el rey. Porque esta semana, con todo lo que está pasando, dices, Dios mío, si tuviéramos un presidente de la República, como decía antes Ignacia, ¿no? Como Pedro Sánchez, pues no sé si no podríamos acostarnos y dormir por la noche, ¿no? Y por tanto, viendo que pueden llegar figuras a gobernar un país, una república, como la italiana, como la alemana, como supuestamente podría ser una república catalana, como podría ser una república española, con figuras inestables, partidistas, que no aporten equilibrio, que no aporten calma cuando es necesaria, pues te da miedo pensar qué sería de nosotros si España fuera una república y no una monarquía. Creo que nuestro rey también está viviendo una situación difícil y yo me atrevería a decir que mucho más que su padre, porque el ataque al rey en sí, a la figura del rey, a la persona, en el caso de Juan Carlos I creo que se produjo en la última etapa de su reinado, pero la monarquía no se ponía en dudas como se pone ahora. Pero ahora este rey sufre lo que no sufrió su padre durante su reinado, o al menos esto es lo que ha vivido en su reinado. Creo que su reinado ha vivido muchos más actos de desprecio de los que en su momento tuvo que sufrir Juan Carlos I, ¿no? Y esos desprecios, ¿dónde se han producido? Mayoritariamente en Cataluña, como decía antes Ana, ¿no? Y ahora vemos cómo esos desprecios comienzan a verse en otras actuaciones, ¿no? Como por ejemplo la que nos referíamos esta semana del presidente del gobierno hacia el rey de España. Es evidente que está dentro de un plan en el que parece que quieren encaminarnos hacia una república, hacia España confederal, donde emerja sobre un obelisco alguien que nos gobierne a todos de forma sectaria y partidista como nuestro actual presidente del gobierno. Por eso creo que, como bien han dicho mis compañeros antes de intervenir, es el momento de defender nuestro sistema democrático, nuestra monarquía parlamentaria, nuestro rey,
porque hoy en día es la seguridad de que nuestra democracia pueda sobrevivir a estos vaivenes y esta polarización que vivimos en la sociedad. Y agradezco haber participado en este libro y espero que contribuya a despertar sobre todo el reconocimiento del rey más allá de Cataluña, porque también con mis compañeros, con mis amigos de fuera de Cataluña, creo que esa idea que tenemos del rey, esa necesidad de esa figura no es tan importante porque no han visto en peligro tanto como nosotros lo habíamos visto hasta ahora nuestra democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, antes no sé si lo he explicitado, pero quiero explicitarlo. Hay representantes de Vox, de Partido Popular, de Ciudadanos y de Valens, y por lo tanto creo que no sé si lo he dicho explícitamente, pero le doy las gracias por las formaciones que han querido estar hoy aquí, han querido estar hoy aquí, los que no han querido estar aquí, o no han querido estar hoy aquí. Yo digo que... Yo... Ahí está. Yo creo que Navallet Bosch, sabiendo que venía... Yo he dicho los que... Yo siempre menciono a los que están. Y los que están son los que están aquí. Yo les agradezco la presencia. Y los que no están, pues no están. Que cada uno sepa. No, aplaudir a Antonio porque, a ver, ahora toca, digamos, el no voy a decir plato principal, porque se merecerá al resto de ponentes. Pero si una persona, que insisto, si no es por él, este libro no sale. Porque la verdad es que era un libro muy arduo y hace falta alguien que pusiera orden. Y él le puso orden y ha hecho que el libro sea, creo que magnífico y un libro que vale la pena. Porque Antonio es una persona que ante todo es una persona concienzuda, organizada y luchadora. Ya le he mencionado antes porque para mí es un orgullo que haya colaborado conmigo, porque es una persona... De hecho, ¿tienes aquí tu libro? Porque habría que enseñarlo. Bueno, este hombre escribió un libro de 600 páginas que se llama Historia de la Resistencia al Nacionalismo en Cataluña, ¿no? 2002, era 1980 hasta el 2006, ¿no? Que este hombre es la Biblia de la lucha contra el nacionalismo. ¿Sí? Ese que está ahí. Bueno, ahí lo pueden ver ustedes. Y solo por eso no solamente merece un respeto, sino que merece figurar en los anales de todo lo que significa defender a España en Cataluña. Y me siento muy orgulloso de que me haya, bueno, que haya no, es que al final, insisto, si no es por el libro no sale, de que haya puesto el suficiente orden para que este libro sea lo que tenemos aquí, un homenaje a su majestad. Y lo hace además, lo ha hecho precisamente por estos valores republicanos que, porque no lo hemos hablado nunca, pero no creo que sea especialmente monárquico, pero simplemente estos valores republicanos que Felipe VI encarna, esta defensa de la democracia desde un punto de vista arbitral, desde no entrar en charcos políticos y solamente defender lo que toca defender cuando es el momento del golpe de Estado, el 3 de octubre, hace que, bueno, que tenga mucho más valor su aportación y que haya hecho posible, gracias a su trabajo, esta obra. Por supuesto ya le conocéis, es una persona que ha estado luchando durante décadas para defender nuestros derechos, ha abierto muchos caminos, porque hay muchos más, pero digamos, insisto, le encarno en él. Y más que enrollarme, mejor escucharle, porque escucharle da gusto. Venga, Antonio, todo tuyo. Sergio, yo también te quiero. Pero no es carnal, somos muy feos ya. Bueno, el libro está ahí para leerlo. Hay dos objetivos básicos en el libro. Yo creo que hemos hecho mucho hincapié en el primero, que es un homenaje a su majestad el rey Felipe VI. Y escuchándoos me da la sensación que tampoco es eso, ¿no? Una cosa es el homenaje, pero otra cosa es el homenaje merecido. Ya no como institución monárquica, sino como representantes de un jefe del Estado que en un momento determinado, en este país, que es España, me fastidia mucho que todo el día en la televisión digan en este país, en este país, en este país, y no quede harto de este país. Ese país se llama España y algunos estamos bien orgullosos de una palabra tan hermosa como España, ¿no? Bueno, pues esta primera opción, un homenaje, bien se la merecía porque actuó como un rey republicano en los momentos en donde se tenían que defender los valores republicanos que ha hecho mención aquí Félix Ovejeros hace un momento, ¿no? Y él lo hizo muy bien, después remarcaré alguna de sus historias. Pero hay otra parte
que es la fundamentación de las monarquías parlamentarias en el siglo XXI, que le da realce, que le da argumentos, que racionaliza por qué decimos que en este momento, en España, la monarquía merece la pena. Incluso merece la pena por encima de una república, que una buena república y una buena monarquía tienen que desempeñar los papeles iguales. El problema es que en España, por las circunstancias que tenemos, posiblemente una buena monarquía parlamentaria como la que tenemos hoy sea incluso mejor que una república, porque hoy la república que defienden los republicanos en España, o parte de los republicanos en España, es un poco un cuento de hadas. La confunden con la ideología. República no es el campo de juego, no es una forma de Estado. La república es el Frente Popular, en el sentido peor del término. Es decir, aquellos que somos los progresistas, los populistas, los de izquierdas, y que tenemos razón en la historia, ¿no? Y claro, eso no es una república. Estados Unidos entonces nunca sería una república, Francia no sería una república. La república es el campo de juego donde jugamos con una serie de valores que son fundamentales para los sistemas democráticos. Entonces, en este sentido, el libro era importante remarcar, hacer pedagogía de lo que es una monarquía parlamentaria hoy día y por qué debemos defenderla. No defenderla porque somos monárquicos, sino defenderla porque tenemos razones para ello, porque son mejores para la defensa de nuestras, digamos, de nuestros deberes y nuestros derechos cívicos en este país en este momento, ¿no? Para eso hay un capítulo dedicado exclusivamente a ello, que se llama así, Fundamentación de la monarquía parlamentaria en el siglo XXI, desde un punto de vista histórico, que lo desarrollan dos grandes historiadores, los dos únicas personas que no viven aquí en Cataluña, pero que tienen muchos enlaces con Cataluña, ¿no? José Varela y Carlos Darder. La otra era desde un punto de vista jurídico, que lo ha desarrollado una persona que está haciendo una labor fundamental actualmente con tantas mentiras, tantas manipulaciones sobre lo que está pasando en estos momentos a nivel jurídico en España, ¿no? Que es Teresa Freixes, y lo desarrolla. Y la tercera fundamentación la hace Félix Ovejero, de forma magistral, por cierto, desde un punto de vista sociológico, político y ético. Dan razones. Yo no tengo a mal ni a bien decir que yo he sido siempre republicano, me sigo sintiendo republicano, pero ahora estoy monárquico. El verbo ser en griego tiene una connotación de esencia, y el estar, eso que cambia, que está... ¿sí? En este sentido, no hay ningún tipo de discusión. De hecho, cuando nos planteamos hacer la arquitectura del libro, yo una de las condiciones que le puse a mi amigo Sergio es que invitásemos no solo el arco parlamentario de todo el mundo, sino que hubiera muchos republicanos. No queríamos un viva España, digo, un viva el rey, en fin, así folclórico. Queríamos un viva el rey con razones. Pero la sorpresa que me he pegado, porque todos ellos los conozco, la sorpresa que me he pegado es que no hay ni uno, pero ni uno de ellos que no haya defendido en este momento la monarquía parlamentaria y a Felipe VI. Ni uno. O sea, bueno, me ha sorprendido, ¿no? Bueno, yo mismo, ¿no? ¿Vale? Yo mismo. De hecho, yo lo empezaba a tener claro, ¿no? Pero obligado por el libro y por la documentación, en el epílogo he dejado más claro todavía las argumentaciones por qué es necesario que en España haya una república de este tipo. Dos precisiones más. 3 de octubre que hemos hecho mención. ¿Por qué es importante defender o hacerle un homenaje a ese rey? Podía haber sido cualquier otro. Fue el jefe del Estado, el que lo hizo. Cuando en España ni la presidencia del gobierno, ni nada que pudiese ayudar a estabilizar en Cataluña lo que estaba pasando, resulta que sale el rey Félix. Exactamente ese miedo que decías tú, que no hable de diálogo, por favor, que no hable de diálogo, si no estamos en lo mismo. Bueno, el discurso que hizo tuvo 3 beneficios directos. El primero, que instó
a los poderes legítimos del Estado a actuar. Él es el rey, él es el jefe del Estado. Él no puede tener poder ejecutivo, no tiene poder ejecutivo, ninguno. No es un rey constitucional, es un rey parlamentario. Y por tanto no puede actuar, ni siquiera el discurso, aunque ya está impuesto, ni siquiera el discurso lo puede hacer de motu propio. Tiene que ser autorizado por el presidente, en este caso del gobierno. A regañadientes, pero autorizado. Ese discurso lo tenían que haber hecho precisamente los del gobierno, los de la oposición y todos. Lo tuvo que hacer el rey. Y lo hizo con esos valores que tiene el rey, digamos, parlamentario, que consisten en ser neutral, en saber arbitrar, en saber en un momento determinado actuar, etc., en defensa de los valores de la Constitución. No ideológicos, sino los valores de la Constitución. En segundo lugar, bueno, y eso fue la consecuencia del 155, a partir de ahí salió el 155. Él no lo hizo, pero sí los políticos que se pusieron de acuerdo inmediatamente con su discurso. En segundo lugar, realmente llevó a la calle a una oleada de gente en Cataluña que nunca se había producido. Hemos quedado con 1 millón, bueno, los que sean. En todo caso, inundaron Cataluña no solo de 1 millón de personas, sino de banderas proscritas durante tanto tiempo de una manera desacomplejada. Y fue fantástico. Y una tercera cosa que no se hace mención, es que durante años el nacionalismo había infectado Europa, en general el mundo, de propaganda contra España. Esa puñetera leyenda negra con España que sigue vigente hoy con nuestros nacionalistas. Ahora que nos han dejado en paz los extranjeros, somos nosotros los que la leyenda negra la ponemos en marcha, ¿no? Y el discurso de Felipe González fue muy importante, porque su figura... Felipe VI. Perdón, Felipe VI. Fue muy importante porque su figura en Europa tiene legitimidad, tiene seriedad. Y eso fue muy importante para neutralizar la propaganda nacionalista. El problema, solo es un paréntesis, el problema es que después de la actuación de Pedro pongan ustedes lo que quieran, ha dejado a los pies de los caballos todo eso que consiguió él. Ha dejado los tribunales en Europa a los pies de los caballos. Nos ha deslegitimado en el mundo entero. Nos ha deslegitimado en Cataluña. Lo que está haciendo, en este caso, el presidente de gobierno es exactamente lo contrario de lo que hizo el rey en ese momento. Bien, pero eso es la historia que tendremos que vivir ahora. Y ahí estamos. Yo creo que el libro, en este sentido, sí que es bueno porque en España los ciudadanos tendrían que tener mucha más información y mucha más capacidad para reflexionar racionalmente sobre lo que nos pasa, sobre lo que sabemos, sobre los hechos, porque no puede ser que constantemente los políticos, nuestros políticos estén diciendo en la tele, en el Parlamento, en todos los lados están diciendo cosas que literalmente son falsas. Necesitamos argumentos. Este libro tiene argumentos para defender en este caso la monarquía parlamentaria. Tiene argumentos. Y es bueno argumentar con argumentos, con razones, con hechos, con historia, etcétera, etcétera. Solo por eso ya es bastante. Y es la pequeña aportación a la batalla cultural que tenemos que dar para que desde la escuela, pasando por los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, consigamos una ciudadanía infinitamente mejor. Informada, por una parte, mejor formada y que tenga criterios propios para tener criterios sobre lo que tiene o no tiene que pensar, sobre a quién tiene que votar y no a quién no tiene que votar. Y saquemos la política de los campos de fútbol, que bueno, el fútbol está bien ser un forojo, allá tú, pero la política no se puede permitir. No se puede permitir la mentira sistemática sin que le afeen la conducta, no nosotros, no. En los votos la gente, cuando desde su autoconciencia pueda determinar fuera de aquí, a este me interesa o a este no, y no votar como se hacen en las banderillas, ¿no? Y en este sentido yo creo que el libro, como una pequeñísima aportación a la batalla cultural que tenemos que hacer, creo que lo hemos conseguido, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, ahora voy a hacer la palabra para cerrar el acto.
Pues Amalio Marichalar, que es uno de los participantes en el libro, aparte de un amigo, aparte de un luchador incansable y una persona preocupada. De hecho, colabora mucho con Cataluña Suma, con España y Catalán. Y yo creo que en el 12 de octubre viene unas cuantas veces a colaborar con vosotros, y por lo tanto una persona que está muy preocupada por lo que pasa en Cataluña, porque lo que pasa en Cataluña nos afecta a todo el país. He querido venir desde Madrid hoy para, bueno, de hecho estuviste en la presentación de Madrid, ya he querido venir hoy aquí y fue un orgullo. Y nada, estos 5 minutos son tuyos y cierro el acto. Un aplauso para él. Bueno, Sergio, pues no sé, pues, en fin, lo primero que puedo decir es que es un altísimo honor y absolutamente inmerecido el que me cedes, porque yo simplemente he venido, pero como uno más, ¿no? Y después de este gran plantel de personas que han hablado, que, en fin, me han notado cosas, he aprendido como nunca, después ya trataré de fijarlas, pues, ¿qué más voy a decir? Lo importantísimo está todo dicho. Y en especial, pues, sí que, si queréis, os digo, pues no sé, 2 o 3 ideas que se me han ocurrido. Hago la pluma. Yo esta mañana he decidido venir como uno de los 47 millones de españoles que pensamos que hay que defender al rey y hay que defender la democracia, hay que defender la Constitución, y con ello pues tenemos que defender pues los valores de lo que la Constitución nos invita a todos. Estaba yo en la presentación que hicimos de nuestra iniciativa que llevamos por toda España, de español a español por la Constitución, en Jaén hace muy pocos días, y ahí yo he aprendido, un profesor de Derecho Constitucional maravilloso en la Universidad de Jaén, que se ha roto la bona fides. Eso es esencial. Se ha roto esa lealtad que significa el querer a la Constitución. Si eso no es así, deshaces el marco de convivencia y de paz que es el que la Constitución representa. Es muy profundo lo que aprendí allí en Jaén, en el sentido de que me lo volvieron a recordar y lo tengo amarchamado como cosa esencial. Bueno, yo quisiera deciros, Antonio y Sergio, que yo soy un auténtico hormiga dentro de la colaboración que tengo en el libro, ¿no? Pero sí que me emociona decir que este libro, y cuando yo hablo del título, los catalanes sí tenemos rey, inmediatamente pienso y hoy en especial en la situación en la que estamos, los españoles sí tenemos rey. Y yo he aprendido aquí en Cataluña, soy una parte de familiar Cataluña, ¿no? O sea que de aquí, con lo cual también eso me lleva. Pero he aprendido aquí en Cataluña, y con las visitas que he hecho, me acuerdo con la última manifestación festiva maravillosa, Javier, todo lo que organizáis y todos los grupos que estáis aquí al frente, todos los que defendéis poder hablar español, que parece una cosa natural, pero que hoy es tan difícil poderlo hacer, no solamente en Cataluña, sino en otros países, en otras zonas de España, ¿no? Pero en la manifestación lúdica para festejar la hispanidad y la fiesta nacional de España, yo me quedé admirado, ya es el segundo año que vengo, donde es la fiesta más grande de celebración de lo que es, bueno, pues lo que España une, no solamente a todos los españoles de aquí, de la península, sino de allende los mares, ¿no? Del Atlántico y de otros lados del mundo, y que vosotros hayáis logrado aquí desde Barcelona, desde Cataluña, hacer la fiesta más importante del mundo de la hispanidad y la fiesta más importante de España, de la fiesta nacional de España. Eso, perdonadme, pero es posible que se me salten las lágrimas porque no tengo palabras. Y no tengo palabras porque a un español de a pie, como yo soy, lo que nos parece lo esencial, os reitero que aquí desde Cataluña, y este libro me parece trascendental en este momento que estamos viviendo, me parece absolutamente trascendental, porque lleva la guía de lo que es la esencia de lo que nos une a todos los españoles, como bien se ha dicho por tantas personas y tan ilustradas de esta mesa. De manera que yo, lógicamente, pues ha sido un orgullo y un honor poder participar, aunque sea muy breve, de este asunto, porque a mí el hecho de haber dicho, mira, yo hoy tengo que ir a Barcelona, quito mis temas, por lo que sea, porque por una razón también muy sencilla, por sumarme a vosotros a este homenaje al rey, por supuesto aquí desde Cataluña, y porque también hace 2 días sirva
de doble homenaje, en desagravio a lo que se le hace aquí por parte de instituciones de Cataluña que no merecen estar al frente de este gran pueblo catalán, y desde luego el agravio que ha sufrido hace dos días. Yo siempre pienso que estaría pensando, qué estarán pensando, porque parece una hipótesis, pero es una realidad. Hoy, pues no sé, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Holanda, en Italia, imaginemos al presidente Macron, pues que su primer ministro está inaugurando en Lyon una estación de tren y resulta que el primer ministro pasa por delante, una ministra, la de Transportes, también pasa por delante, y el presidente Macron pues tiene que aguantar mecha y meterse en el vagón de vuelta a París, el último. Bueno, eso se puede traducir a cualquier, como bien se ha dicho, cualquier república, cualquier monarquía parlamentaria de toda Europa, en fin, de democracias occidentales. De manera que sirva también este acto, yo creo que como doble homenaje al rey, los catalanes de bien que estáis aquí, y tantos millones y millones de catalanes que estáis dando el do de pecho. Para el resto de españoles, os aseguro que sois una iniciativa única de la sociedad civil que nos empuja a todos los demás, y el resto de españoles nos sentimos muy orgullosos de que estéis liderando, estéis en la vanguardia de lo que es recuperar esos valores básicos de convivencia, de paz, de respeto, de reconciliación, que nos dimos todos abrazándonos hace 40 y tantos años, junto a todos los partidos que respetan constitucionalmente y aplican la Constitución y la ley aquí presentes, y todos los que quizá, aunque no estén presentes, trabajaron tanto para ello. Yo desde aquí solamente llamo, aunque sea muy modestamente y sea el último de esta mesa, llamo a ese abrazo generoso, a recuperar ese espíritu de transición, de la transición, la concordia, el respeto a todos, que sepamos que lo importante es trabajar juntos y unidos, y que desde luego la figura del rey, como bien se ha dicho, pues es un auténtico lujo que nos guía a todos, y al que, como también se ha dicho muy bien, y me sumo, aunque sea lógicamente en el último lugar, pues tenemos que ayudar como sea, y desde la sociedad civil tenemos que ayudar como sea. De manera que daros especialmente las gracias. Hoy vuelvo a aprender muchísimo de lo que Cataluña lidera y como vanguardia de España, como os digo, lo creo firmemente, y de esa recuperación tranquila de la palabra del respeto que todos conocemos en todos los pueblos de España, para unir todo lo mejor que somos, y uniendo eso podemos hacer tantas cosas unidas en este momento en el mundo global, etcétera, que es esencial poder hacer. Como aquí estamos, bueno, vendiendo el libro, me ha dejado Sergio vender también, no mi libro, porque ahora veréis que es de todos. Estamos iniciando hace 3 días nada más una pequeña iniciativa que, si a ver si la sé decir bien, pues es un desastre con las tecnologías, que se llama defiendelaconstitución.com, de la que participamos aquí también muchos, si tenéis el teléfono, defiendelaconstitución.com, que es adherirse a una declaración que estamos llevando hace 2 años por toda España, que se llama Declaración para la Regeneración de España y en defensa de la Constitución, el Estado de Derecho, la monarquía parlamentaria, la libertad y la democracia, que así se llama. Es la que hemos presentado en Jaén hace 12 días. Bueno, el que quiera, pues se puede adherir. Yo estoy admirado que en 3 días estamos ya cerca de las 10.000 firmas. El teléfono no sé cómo manejarlo para que, menos mal que tengo a mis hijos que son los que lo reordenan, pero os aseguro que esta es una modesta iniciativa, pero con otras muchísimas, y las principales aquí de hoy del libro, los catalanes sí tenemos rey, los españoles sí tenemos rey. Yo creo que debemos unir fuerzas con optimismo, con ilusión, porque la verdad ha de resplandecer, y tenemos todas las garantías de que trabajando con esta honestidad y con esta libertad de poder expresar y de escuchar a todos y demás, podamos finalmente pues lograr lo que todos los españoles queremos: la paz, la convivencia y trabajar juntos y unidos. Eso es lo que os puedo decir, y muchísimas gracias, y me siento, y ahora me levantamos. De Sergio, pero no, tú, por favor. Bueno, pues yo quería hacer 3 vivas, si os parece bien, y poderlo, y que nos lleguen muy hondo.
y que podamos juntos pues llevar estos vivas desde aquí, toda Cataluña y el resto de España, para finalmente ganar la paz y el encuentro entre todos. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva Cataluña! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.